El lazo de corriente es una manera de transmitir señales de control de procesos en muchas industrias. Es un método ideal para transmitir información de procesos porque la corriente no cambia a medida que viaja del transmisor hacia el receptor. Para este video les mostraré un circuito dedicado de Texas Instruments, el cual es muy utilizado para generar lazos de corriente. El XTR117 es un convertidor de voltaje a corriente muy preciso, diseñado para transmitir señales analógicas de 4 a 20 mA o de 0 a 20 mA, el cual es un estándar muy utilizado en la industria. El XTR117 incorpora un regulador de 5 volts, el cual puede ser utilizado para alimentar circuitos externos. El circuito es un lazo de corriente, donde su voltaje de operación no debe ser mayor a los 40 voltios. El voltaje de entrada de igual manera no supera los 40 voltios, lo cual nos da un rango bastante amplio a la hora de realizar nuestros circuitos. Para este ejemplo les voy a enseñar cómo configurar un convertidor de 0 a 20 mA y uno de 4 a 20 mA, independientemente del voltaje de entrada que ingresen, siempre y cuando no supere los 40 voltios. Aquí observamos el circuito básico para la configuración del lazo de corriente. La función del puente de diodos es aislar y proteger de un voltaje inverso nuestro circuito. El diodo Zener es protección contra sobrevoltaje. La función del transistor es poder entregar la potencia que el XTR117 no puede entregar. Para este circuito se tiene que usar un transistor de 1 watt como mínimo, pues la potencia que disipará será el producto de la corriente máxima del lazo de corriente, que es de 20 mA, y el voltaje máximo de alimentación, que es de 40 voltios, dándonos 800 miliwatts de potencia. Continuamos con las configuraciones para cualquier voltaje de entrada, siempre y cuando no superemos los 40 voltios. Para este caso realizaré un convertidor de 0,10 voltios a 0,20 mA y 420 mA. La corriente de salida será 100 veces la corriente de entrada. La corriente máxima de salida que necesitamos es de 20 mA, por lo que la corriente de entrada debe de ser de 200 microamperios. Si aplicamos ley de Ohm a la fórmula de corriente de salida y despejamos el valor de la resistencia de entrada, tenemos que la resistencia de entrada es igual a 100 veces el voltaje de entrada dividido la corriente de salida. Debido a que se requiere una corriente de 20 mA a la salida, cuando se tengan 10 volts de entrada, podemos sustituir los valores dándonos una resistencia de 50 kΩ. El circuito completo es el siguiente, teniendo en cuenta que la parte que está encerrada en el cuadro verde es aislada de la otra tapa, por lo que las tierras no son las mismas. Ahora vamos a poner el circuito en práctica. El circuito funciona a la perfección y es bastante lineal. Ahora vamos con el lazo de 4 a 20 mA. Como ya mencioné, la corriente de salida es 100 veces la corriente de entrada, por lo que si queremos a la salida 4 mA cuando tengamos 0 volts de entrada, debemos generar una corriente de 40 microamperios. Aquí es donde podemos aprovechar el voltaje de referencia que tiene el integrado XTR117. El voltaje es de 5 volts, por lo que si usamos una resistencia de 125 kΩ, obtendremos 40 microamperios de offset para nuestros 4 mA de salida. Ahora hay que tener en cuenta que la corriente de entrada es de 200 microamperios, sin embargo nosotros ya estamos ingresando una corriente de 40 microamperios, por lo que nos resta una corriente de entrada de 160 microamperios. A partir de esta corriente realizamos los cálculos como lo hicimos con la configuración anterior, dándonos una resistencia de entrada de 62.5 kΩ y teniendo un circuito como se muestra en la parte derecha, teniendo en cuenta aislar las tierras tanto del voltaje de entrada como el de alimentación. Ahora vamos a ver las pruebas en físico.